Ok, bueno, para seguir con un breve repaso de algunos eventos de la Biblia para que podamos entender un poco qué es mejor creerle a Dios. Lo cierto es que Abraham, que viene siendo parte de la línea mesiánica para el cumplimiento de esa palabra que Dios le dio a Eva, de que de ti nacería la semilla que le daría en la cabeza a Satanás y lo destruiría. Gloria a Dios por nuestro amado Jesús, Señor y Salvador, aleluya. Ay, por favor, les pido que crean, de verdad. Ya no encuentro qué videos publicar para que los corazones. Es más, bueno, estaba leyendo una cita bíblica en Jeremías que decía, y diles, a ver si alguno se arrepiente, insístele. No me acuerdo la cita bíblica, pero es que a veces leo tantas cosas tan rápido que... Bueno, entonces el Señor, ¿verdad? Ya después que Abraham había salido de Ur con Lot, su padre, tal, bueno, lo que pasó, pero entonces después hubo una disputa entre los criados de Lot y los de Abraham, porque se habían multiplicado mucho, entonces le dijo, bueno, Abraham le dijo a Lot, bueno, escoge tú. Entonces Lot, él escogió, miró y escogió la llanura. Y bueno, Abraham escogió lo demás, la otra parte, y sin embargo Dios le dijo, te daré el norte, el sur, el oriente y occidente de toda la tierra que ves. La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Además también le prometió un hijo, que fue que ya lo había mencionado en el video anterior, que ya todos conocemos, que se llama Isaac. Lo cierto es que esa tierra que Dios le prometió es la que está pautada para después que vengan los acontecimientos que están próximos a suceder, que son los que yo les insisto siempre. Crean en Jesucristo como Señor y Salvador para que seamos levantados de esta tierra y no estemos aquí cuando vayan a suceder todas las cosas que ya están escritas y establecidas en la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Bueno, entonces, también le prometió un hijo. También, bueno, en aquel momento él le había dicho que su pueblo iba a ser esclavo durante 400 años. Este, de, Pactó con Abraham desde Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jeuseos. Pero bueno, ya hablé anteriormente acerca del error que cometió Sara, que no creyó, y entonces le dio a Agar, la sirvienta. Ay, Dios mío, le dijo, llégate a ella, y de ella nació Ismael, y bueno, vino toda esta catástrofe que han traído los ismaelitas o los hijos de Ismael. Bueno, en ese proceso, después que Lot se separa, bueno, viene aquel desastre que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra, que es de la tierra donde estaba Lot. Y bueno, lamentablemente, amados, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Mire, a veces las personas piensan que a los seres humanos por cometer pecado no les pasa nada. Pero dice la Biblia que Dios le paga personalmente al injusto y al impío. Yo digo, ay Padre, porque de hecho hay una cita bíblica que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La gente cree que Dios es juego, pero Dios es real. Mira, a mí me da miedo cuando la gente dice que Dios no existe. Uy, Padre, yo clamo por esas personas. Le digo, Señor, ten misericordia. No le tomes en cuenta ese pecado. Te trata con su corazón, quebranta ese corazón de piedra, transfórmalo. Ay, no, que Dios tenga misericordia. Bueno, entonces, de Ismael es la raza árabe. Pero acordémonos que Isaac, entonces también, cuando Abraham le busca esposa, bueno, ya no se llama Abraham, sino Abraham, porque después Dios le cambió el nombre, porque su nombre Abraham es porque iba a ser padre de multitudes. Y creo que Sara se llamaba Sarai y después le puso Sara. Ahorita no tengo anotado eso, pero creo que lo he leído y no me acuerdo. Porque ella sería llamada madre de naciones. Yo no sé si anoté eso por aquí. Sí, Sara. Primero se llamaba Sara y después le puso Sara. De 90 años recibió un pacto perpetuo de parte de Dios, que sería Dios y su descendencia después de él. Bueno, Dios le encomendó a Abraham que se circuncidara el prepucio. Ya él se lo había circuncidado cuando nació Ismael, cuando tenía como hijo a Ismael, y después le circuncidó el prepucio a Isaac, que eso también es simbólico porque Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de que esa circuncisión no era ya como en aquel tiempo del prepucio de su órgano, sino del corazón, que quitáramos todo aquello que estorba a nuestro corazón y nos arrepintamos, nos apartemos del pecado.
Eso era lo simbólico que representaba esa circuncisión. Bueno, entonces después que Abraham le busca esposa a Isaac, que fue Rebeca, sale Esaú y Jacob. Esaú, por supuesto, conocemos la historia, que él despreció su primogenitura. Bueno, llegó un momento con hambre. Jacob, bueno, que sabe, Rebeca tenía cuidado de Jacob, a lo mejor era un muchacho más delicado que Esaú, que era un cazador. Y bueno, hicieron toda aquella tramoya y toda esa serie de cosas que ya creo que sería bueno que lo buscaran en la Biblia si no lo han leído, que es fascinante toda esa historia. Y Esaú, por supuesto, cuando él despreció la primogenitura y vio que después entonces su padre había bendecido a Jacob, entonces él le dijo, no te vayas a llegar a esas mujeres extranjeras, y lo hizo, porque el problema es que a veces cometemos errores, bueno, lo hacemos es como por pecado de omisión, pero no, él lo hizo con toda la gana. O sea, fue y pecó con las mujeres que su padre le dijo, no te unas con las mujeres extranjeras. Jacob, por supuesto que después que hizo toda aquella mentira, todo aquel engaño, le tocó pagar sus consecuencias, le tocó trabajar por Raquel, entonces le metieron a Lea, entonces después de Raquel, Lea, Silpa, Bilha, y nacieron todo ese pocotón de hijos, que fueron 12 hijos, que son los que hoy, después que Jacob le toca pelear con el ángel de Jehová y ganar, entonces por eso Dios le dice, bueno, ya no te llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque entonces esa bendición que le había dado su padre Isaac no era su bendición, era la bendición de Esaú, pero se la robó. Bueno, pero resulta que ahora viene un nuevo comienzo y Dios lo bendice como Israel. De él nacen esas 12 tribus que son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entendiendo que de Judá, ¿verdad? Fue donde permaneció la línea mesiánica, porque era necesario el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, que de tu descendencia o de ti, mujer, nacerá la simiente que herirá en la cabeza a la serpiente que representa a Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Bueno, ellos llegaron a Egipto, ¿verdad? Acordémonos de la historia, vino hambre y entonces esos hermanos habían vendido a José, acuérdense de los sueños de José, pero era con un propósito que Dios lo sacó de allí. A José llegó a Egipto, fue segundo después de Faraón, y cuando ellos vinieron entonces se asentaron allí en Egipto. El Faraón les había dado una tierra que es la tierra de Gosén, pero allí, después que estuvieron allí, ya Dios le había dicho a Abraham que su generación iban a ser esclavos durante 400 años. Fue en ese tiempo, en Egipto, que ellos fueron esclavos durante 400 años. Cuando estaban allí, que se empezaron a multiplicar, entonces, dijeron, no, se están multiplicando demasiado los hombres de los hebreos, y el faraón, que ya se había muerto el anterior, entonces manda matar a los hijos de los hebreos. Entre esos está Moisés, que ya conocemos la historia. Él fue puesto en una cesta que su mamá cubrió con brea y que la pasó, su hermana la llevó para el río y tal, la encontró la hija de Faraón, lo crió. Él fue el que Dios, después que él sale de Egipto por aquel evento que mató a un egipcio, se fue al desierto, fue donde Dios se le apareció y le habló después de, imagínense, no fue así, vengo para acá, yo lo estoy resumiendo, pero eso fueron cosas que sucedieron durante muchos años. Dios les dice, ¿verdad?, que vaya para liberar a su pueblo. Y bueno, todo aquel evento que no le hacía caso, no le creía, que era torpe de lengua, ¿no? Bueno, siempre, nosotros los seres humanos siempre tenemos excusas para hacer las cosas que Dios nos ha encomendado, para obedecer la obra que Dios nos ha encomendado. Que por ejemplo en este tiempo Dios nos ha dicho que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pues Abraham en ese momento, Moisés en ese momento también le estaba poniendo excusas a Dios. Voy a dejar el video hasta aquí porque ya se me va a terminar el tiempo, pero por supuesto voy a seguir en otro.